Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, bienvenido a esta escuela de oración. Le damos muchas gracias al Señor porque queremos ver su gloria, queremos ver su poder, su manifestado en todo lo que nosotros hacemos. Le damos muchas gracias al Señor por permitirnos esta clase, por permitirnos estar juntos para hablar de la palabra de Dios, para hablar de lo que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. Ese Dios personal, ese Dios que nos ama, que nos restaura, que nos levanta, que nunca nos ha abandonado. No te dejaré ni te desampararé, es lo que el Señor siempre nos está diciendo. A cada momento no estamos solos, Él está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por amarnos, gracias porque tú eres todo para nosotros, Señor. Gracias porque tú llenas nuestra vida de favores y misericordia. Gracias porque nos conoces y nos amas y nunca nos vas a abandonar. Tú dices que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te damos muchas gracias porque te hemos conocido cuando no te conocíamos y no te buscábamos. Tú sabías dónde estábamos y sabías, Señor, y tienes un plan y tienes un propósito con cada uno de nosotros. Por eso llegamos a tus pies, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por tu misericordia, por el amor tan grande que nos tienes. Gracias, Señor, gracias por tanto amor y tanta misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Rey de Gloria. Te damos a ti gloria, honra y honor, porque solo tú lo mereces, porque solo tú eres digno, Señor, de que nosotros nos arrodillemos delante de ti. Declaramos en esta hora nuestra dependencia de ti, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti no queremos ir a ningún lugar. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos terminando la escuela de oración. Estamos en el tema 8, que trata sobre luchando contra principados y potestades. La vez pasada vimos la lucha, el campo de batalla en los lugares celestes. Pues vamos a hablar ahorita sobre la lucha contra principados y potestades. Vamos a ir a esa lectura hermosa, preciosa, que está en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para nosotros esta lectura es muy importante. Quiere decir que esta lucha, porque Pablo dice que es una lucha, una contienda, una lucha, una pelea, pero que no tiene final. Pues una lucha mientras nosotros vivamos en esta tierra. Esa palabra lucha, que es la palabra griega pale, significa contienda, pugna, forcejeo, un conflicto intenso, lo cual describe nuestra guerra espiritual, ¿verdad? Y nuestra lucha espiritual contra fuerzas espirituales de maldad. Este tipo de guerra en la que nosotros nos encontramos contra toda fuerza demoníaca que ya ha sido vencida en la cruz del Calvario, puesto que Colosenses 2:14 nos dice que Jesús anuló el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, tenemos una lucha que ya ha sido ganada, una guerra que haya sido ganada por Jesucristo. Muy bien, todo está permitido en esta lucha. Bueno, sí, el enemigo va a hacer lo que él no va a tener peros. Él va a ir con todo. Pues nosotros tenemos que decir, vamos con todo, porque nuestro Dios es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, lo que no es el diablo. El diablo, Satanás, no tiene ninguna de esas características que tiene nuestro Dios, más él va a venir a tentarnos para que nosotros humanamente cometamos errores.
¿Qué pasa con la tentación? Lo único que vamos a estar pendientes entonces en 1 Corintios 10:13 nos lo dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Entonces, nosotros hasta la tentación el Señor nos está dando la salida para que nosotros podamos resistir. Quiere decir que esa lucha entonces contra carne y sangre, que dice aquí, debemos siempre recordar que nuestro enemigo es el diablo y sus demonios, pero ellos no pueden hacer nada contra nosotros si nosotros no cooperamos con ellos. Y por medio de cederle la mente, la carne o los deseos, esa expresión carne y sangre representa nuestra débil humanidad, ¿verdad? El enemigo trata de aprovecharse de nuestra débil humanidad para atacarnos, como se aprovechó en el huerto del Edén contra Eva y Adán. Entonces él trata de destruirnos, trata de atacarnos, y nosotros debemos entonces crucificar nuestra cruz, nuestra carne, juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Y ahí sí es verdad que podemos estar seguros de que el enemigo no tiene de dónde apoyarse para hacer efectivos sus ataques. Cuando Pablo menciona que nuestra lucha no es contra carne y sangre, se refiere entonces a la dimensión de la verdadera guerra y del verdadero enemigo. La carne y la sangre representan entonces nuestra verdadera humanidad, pues ellas son los medios que el enemigo va a utilizar para alcanzar sus propósitos. Satanás va a usar la carne y la sangre para abrirse paso y querer y controlar nuestra vida. Quiere controlar nuestra vida. A nosotros someternos y crucificarla en la cruz del Calvario, pues al enemigo se le hace muy difícil y es imposible dominarnos y controlarnos. Ahora, si vamos a esos principados, potestades, gobernantes, espíritus de maldad en las regiones celestes, pues los principados son los principales jefes que tiene el enemigo para venir contra nosotros. Las potestades son los... no vamos a ir a darle mucha importancia a estas cosas o muchas explicaciones, porque nosotros queremos hablar de nuestro Dios, del triunfo de nuestro Dios en la cruz. El término potestades, del griego socia, significa autoridades, aquellos que tienen poder para hacer la voluntad de los principados. Los gobernantes, el término que implica un poder en forma cruda que necesita ser puesto en práctica, y los espíritus de maldad en las regiones celestes son espíritus de maldad, que significa espíritus malos, viles, malévolos, viciosos, etc. Estas palabras describen sus funciones entonces en contra de la humanidad y son los que están en el más bajo rango de autoridad. Tienen principado. Entonces el enemigo tiene toda una serie de rangos ahí. Nunca te olvides, nunca nos olvidemos que nosotros como creyentes en Cristo tenemos toda autoridad, poder, dominio y señorío sobre toda fuerza del mal. El Señor nos lo dijo y el Señor nos lo recuerda en todo tiempo, y nosotros tenemos que apropiarnos de ese poder, de esa autoridad, que es el poder y la autoridad de nuestro Cristo. En Lucas 10:19 dice: yo les he dado poder, dice el Señor, a ustedes para hollar serpientes y alacranes, serpientes y escorpiones, para vencer toda fuerza del mal, del enemigo, sin sufrir daño. Y el enemigo no los puede tocar. Fíjense ustedes cuál es la posición cuando nosotros estamos en lucha espiritual, en guerra espiritual, como le quieran llamar. En Marcos 16:17 dice: y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán a los demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, estemos al tanto de qué es lo que está pasando cuando nosotros hablamos de guerra espiritual o de lucha contra potestades, principados, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando hablamos de guerra contra poderes demoníacos, la batalla no depende de armas carnales,
sino de las armas espirituales que vamos a hablar en la próxima clase que nosotros tenemos. Y sobre todo poder del enemigo, entonces estamos protegidos y estamos capacitados por el Señor. Esto es porque estamos hablando del mundo espiritual. ¿Y en qué bando estamos nosotros? Satanás tiene su bando y Jesucristo tiene su bando. Entonces, ¿en qué bando estamos nosotros? Bueno, cuando la iglesia en la tierra es agresiva y se pone de acuerdo con Dios y con su palabra, la presencia de Dios aumenta en el mundo espiritual. Nos recordamos de cuando Daniel se puso humilde delante de Dios y clamó a Dios. El mundo espiritual empezó a moverse y hasta le tuvo problemas el ángel de venir a darle la respuesta a Daniel de su oración, porque el príncipe de Persia se le opuso. Muy bien, entonces aumenta esa presencia de Dios en el mundo espiritual y desaloja proporcionalmente las influencias y el poder del mal en la tierra. E inmediatamente, como consecuencia, entonces comenzamos a ver avivamiento, respuesta a la oración, comenzamos a ver inmediatamente milagros, sanidades, salvación. O sea, nosotros podemos mover ese mundo espiritual a través de la oración. Comenzamos entonces a ver todo esto. Sin embargo, cuando la iglesia es pasiva, la iglesia es indiferente, es carnal, no está el Espíritu Santo tomando el control de nuestra carne y sangre, sino que estamos muy carnales, el poder del mal aumenta y su control sobre el hombre. Esta es una realidad espiritual. Empiezan las personas a divorciarse, empieza el crimen a acentuarse, la violencia se acrecienta y no parece haber control ni ley que pueda resolver el conflicto. Pongámonos de acuerdo con el Señor, pongámonos de acuerdo con su palabra y crucifiquemos en la cruz nuestra carne con sus pasiones y deseos. Colosenses 1, del 15 al 20, y podemos leer un poquito más, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No hay ningún poder que esté por encima de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo dice la palabra. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es nuestra cabeza, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud está en Jesucristo. Toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo. Y por medio entonces de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a nosotros, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora estamos reconciliados con el Padre. Jesús vino a reconciliarnos con Dios y a deshacer las obras del diablo. Y en su cuerpo de carne, Jesús, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Somos guardados, su paz nos guarda, guardados hasta su segunda venida, hasta que Él venga a buscarnos. Quiere decir que nosotros estamos protegidos por el Señor. De Él es la majestad, de Él es la magnificencia, el poder, la victoria, el honor.
de lo que está de lo que está hecho en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él está por encima de todo. Quiere decir que nosotros, la victoria de Cristo es la derrota de Satanás. Entonces, cuidado con los desánimos. Él va a querer venir a hacernos creer que Él tiene mucha fuerza y le hace creer a la humanidad que Él es el que controla. No, el que controla es Jesucristo. Él es el príncipe de este siglo, es verdad, pero tenemos que entender que las batallas y los ataques del enemigo cristiano, por favor, para nuestras vidas no son sino un intento para hacernos creer que estamos todavía bajo su demonio, bajo su dominio. Cuidado, atención, el enemigo ha puesto sogas a los cristianos, le ha puesto trampa, le ha puesto desánimo, le ha puesto situaciones en las cuales el cristiano puede decir, no tengo salida, no puedo. Atención, la palabra de Dios, ponte de acuerdo con la palabra de Dios y con Dios. Todas esas tentaciones para que todavía el cristiano pueda creer que está a merced de Él. No, lo único que tenemos que hacer es darle un tirón a esa soga y un tirón a esas cosas porque que el diablo nos ha puesto delante y seguir adelante en el nombre de Jesucristo. Nosotros tenemos toda la autoridad porque la victoria de Cristo Jesús y Satanás no puede vencer. Si reconocemos por fe quiénes somos en Cristo Jesús, todo lo podemos en el Señor que nos fortalece. En Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y estamos sentados, dice la palabra, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, apropiémonos de quiénes somos nosotros y de lo que el Señor delegó en nosotros. En su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre el enemigo no puede vencernos. Entonces, mi hermano, estemos tranquilos, estemos en paz, guardados, protegidos, puesta la armadura de Dios, porque el enemigo está desnudo, mas nosotros estamos vestidos de la armadura de Dios para poder vencer toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Bien, esta clase es maravillosa porque es precisamente la manera como nosotros podemos orar para derrotar toda fuerza del enemigo. Satanás y nosotros no podemos estar en el mismo lugar. El que se tiene que ir es Él, ¿verdad? Entonces, echando fuera de nuestras vidas todo lo que no agrada a Dios, todo lo que no es de Dios, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos queridos, todavía falta. La semana que viene vamos a ver lo que son las armas espirituales y las armas carnales. Le damos muchas gracias al Señor por esta clase y vamos a cerrar con Hechos 3:19, que dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El Señor nos dice que la palabra de Dios que nosotros hablamos queda sembrada en los corazones y Él le concede y Él les da el arrepentimiento a esas personas para que puedan conocerle a Él, para que puedan conocer la verdad y escapar de toda cautividad en que el diablo los tiene haciendo su voluntad. O sea, nosotros cuando predicamos la palabra, cuando hablamos del Señor, cuando decimos quién es el que vino a vencer el enemigo y que ninguna potestad tiene sobre nuestras vidas, pues las personas van a ser liberadas, porque la palabra nos lo dice: atribulados, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derrotados, mas no perseguidos, mas no derrotados. Entonces, Él vino a deshacer las obras del diablo. Y le damos muchas gracias al Señor por esta clase. Gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es una joya preciosa en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque nada ni nadie nos puede apartar de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Gracias por amarnos, gracias por protegernos, gracias por darnos la victoria, Señor, en todo nuestro camino. Gracias por corregirnos, gracias, Señor, por hacer todo lo que tú tienes que hacer con nuestra vida, porque te las hemos entregado. Tú tienes todo el poder, tú tienes toda la potestad sobre nuestras vidas. Por eso nos humillamos delante de ti, oh Dios, porque tú te acercas al humilde y te alejas del orgulloso. Y te damos muchas gracias porque cada día estás formando tu carácter en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Rey de Gloria. Te damos muchas gracias por tanto amor, por tanta misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén.